Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Bienvenidos a NBS Business and Management, mi nombre es Eder Santisteban y es un gusto estar un episodio más y hoy con un gran amigo, colega, catedrático de NBS, el licenciado Harold Saldaña. Licenciado Harold, bienvenido y qué gusto que esté aquí en el podcast de NBS. Así es, un cordial saludo a todos los que nos ven a través de estos medios digitales y estamos en NBS, el éxito profesional que trasciende. Pues bienvenido y hoy en un tema muy interesante. Un tema supremamente interesante, administrativamente, comercialmente, mucho se habla y mucho nos enseñan en la universidad y luego lo enseñamos en las aulas de clase de la famosa matriz de FODA. Y precisamente lo hemos hablado sobre su vigencia, sobre recomendaciones a seguir, así que en este episodio de NBS Business and Management hablamos sobre la matriz FODA. ¿Qué tan vigente está hoy, licenciado Harold, este tipo de prácticas administrativas, comercialmente, el desarrollar, el sentarnos con nuestro equipo a plantearnos esta matriz FODA? ¿Qué tan vigente está? ¿Qué tanto se utiliza hoy? ¿Se sigue utilizando? ¿Se utiliza cada vez más? ¿Qué nos puede decir? Pues fíjate, Eder, que hace muchos años principalmente era como decir un consultor externo el que traía este tipo de herramientas a las organizaciones. Me viene a la mente tal vez un auditor, un contralor, un asesor externo que venía también por temas de marketing, de publicidad, que comenzaba a analizar cómo estaban esas fortalezas dentro de la organización para partir a crear una estrategia. También visualizaba las oportunidades que se podían volver ese punto o ese puente de inicio para poder crear un nuevo producto o poder llegar con un nuevo servicio a ese mercado. También lo utilizaban los consultores desde el punto de vista de que llegaban con una perspectiva diferente, Eder, es que a veces estamos en el mismo lugar y a veces no miramos que está el mismo vaso en el mismo lugar porque estamos todos los días y hasta como que lo miráramos todo el tiempo. Entonces ellos venían a mapear esas debilidades y venían a sugerirle a los dueños, a una junta directiva, qué cambios hacer. También después miraba el tema de las amenazas porque un consultor generalmente conocía desde indicadores, digamos desde indicadores macro del país, también tenía acceso a otro tipo de revistas, libros que le traían otra perspectiva ajena al negocio. Pero eso era como lo manejaban hace algunos años, te digo. ¿Por qué? Porque después esos mismos dueños y gerentes de las organizaciones lo fueron haciendo propio de ellos, lo fueron adaptando. Y entonces se quedó en un uso directivo, te podría decir, y también gerencial, y por ahí a los mandos medios, por ejemplo, supervisores que involucraban en los procesos. Claro. Ahora, eso era hasta hace algunos años. Cada vez las empresas han vuelto más cercano a este tipo de temas para sus colaboradores porque se han dado cuenta que el personal de contacto al cliente y que tiene esos famosos touch points, ¿verdad? De los puntos de contacto con el cliente, te puede traer muy buenas alternativas para encontrar oportunidades, por ejemplo. Y así es como hacemos, por ejemplo, desde temas de encuestas o hacemos también buzones de sugerencias donde podemos encontrar muchas de esas oportunidades para esa matriz, Eder. Entonces, hemos aprendido ahora a ver que ese cliente interno y ese cliente externo nos pueden ayudar a construir la misma matriz FODA también, Eder. Claro. Ahora, ¿qué tanto ha evolucionado la matriz? Porque me refiero a la forma de desarrollo, ¿no? ¿Qué tanto ha evolucionado? ¿Qué tanto realmente las empresas se han puesto en el trabajo de investigar, de profundizar, de hacer un trabajo muy bien realizado? Porque muchas veces desde la academia, pues nosotros como catedráticos vemos que a veces el alumno incluso puede tomarlo de forma muy superficial, ¿no? Como ya parte de lo que siempre se hace. Pero ¿qué tanto administrativamente, qué tanto debemos profundizar en este análisis FODA para lograr los resultados que queremos? Pues fíjate, Eder, que anteriormente era parte de un plan anual de trabajo. Ajá. O sea, hacer como quien dice un diagnóstico, que realmente eso es la matriz FODA, para poder tomar la foto en ese momento de la organización y trabajar a un plan de futuro que eran los próximos 12 meses, ¿sí? Pero nos hemos comenzado a dar cuenta que eso no es tan así. ¿Por qué? Porque realmente el momento que implica hacer otra matriz FODA es cada vez que el mercado cambie. Claro. Entonces, ojo, porque en estos últimos tiempos que ha cambiado la tendencia del delivery, por ejemplo, que se ha vuelto el rey, las entregas a domicilio, que hemos encontrado también cómo se han reforzado en la parte del marketing digital, las apps,
para poder ser un facilitador de generar pedidos y soluciones a los clientes. Entonces también tienes que considerar eso, porque es un mercado que está evolucionando muy rápido y además también tenemos que reconocer que en ese mercado también hay condicionantes, Eder. Y cuando hay gobiernos, hay regiones que cambian las normas y las leyes, también eso entra como parte de esa matriz. Entonces, una práctica muy sana es hacerlo una revisión trimestral. Okay. Ahora, hay organizaciones que atienden mercados muy evolutivos. Te diría, por ejemplo, el tema de la tecnología, que tú conoces muy bien, del cual tal vez a ellos les implica una revisión mensual, ¿verdad? Sí, eso me lleva a ese planteamiento. Teóricamente no existe un modelo en el cual nos indique cada cuánto se debe realizar este FODA. Pero esto va a depender mucho entonces de la industria. O sea, podríamos decir que si mi industria es muy volátil, yo podría estar haciendo y revisando este diagnóstico de forma mensual, incluso de creer lo necesario. ¿Es así? Claro. Como te ponía el ejemplo de la tecnología, claro. Eder, podría ser también una empresa de software, por ejemplo. Por ahí yo te diría que también hay otros sectores que han evolucionado mucho y es... por ejemplo, el mismo tema del sector educativo, ¿verdad? Donde tenemos... Bueno, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí es donde más en este momento, no solo en la región, en Latinoamérica, sino a nivel mundial, ha sido una industria en la que hemos tenido que sentarnos realmente a replantearnos la forma de hacer las cosas, y muchas de las respuestas que hemos obtenido vienen a través de una herramienta de análisis como el FODA. Ahí es donde creo que se demuestra el poder que tiene una herramienta tan sencilla pero exageradamente poderosa. Ahora, licenciado, desde su experiencia como consultor y ha tenido la oportunidad pues de trabajar con tantas juntas directivas y demás, ¿cuál de los 4 elementos, que también le voy a pedir que por favor no lo recuerde para aquellos que nos están escuchando y tal vez no se les hace tan cercano el término, pero cuál de los 4 elementos suele generar un reto más grande poderlo diagnosticar, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces con alumnos que siempre hay alguna de las variables que es más fácil identificar o más sencillo, y hay otras que les cuesta más. Desde su experiencia, ¿cómo lo ha visto usted? Yo creo que empresarialmente, Eder, lo que cuesta más mapear es las debilidades. Sí, yo creo que partiríamos de una comparación también en analogía personal, y es como que podemos vernos al espejo, pero cuesta determinar en dónde está el error, porque muchas veces pensamos que está todo bien, que todo está funcionando. Claro. Y empresarialmente hay muchas organizaciones que esos errores que se vuelven esas debilidades no quieren salir tan a luz. Entonces cuesta detectarlos o los tienen un poco cubiertos y a veces pueden estar haciendo alguna merma dentro de la misma organización. Entonces creo que a veces es quitarnos esa cortina de humo y ver también esas debilidades como una oportunidad de mejora. Cuando lo comenzamos a ver, pues Eder, tú sabes bien de esas teorías de la calidad total, cuando comenzamos a ver los errores como oportunidades de mejora y nos preocupamos por bajar esos índices de errores, realmente se vuelven organizaciones mucho más eficientes y se logra una mejor productividad inclusive. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Licenciado, ¿cuál desde su experiencia suele ser el error el más frecuente a la hora de generar este diagnóstico? ¿Cuál cree usted que es el error en el que más fácil podemos llegar a caer a la hora de sentarnos con un equipo a trabajar nuestro FODA? Ver muy grande una amenaza. Generalmente una amenaza viene un poco a la teoría del miedo, Eder, y es el miedo nos paraliza. Y entonces cuando vemos una amenaza que puede estar real dentro de ese mercado para una organización, pero puede llegar a paralizar el proceso de una toma de decisión. Y sabes, tú que lo miras también como consultor empresarial, eso al paralizar una empresa y no tomar una decisión pues a veces oportuna y acertada, no los deja avanzar en el mercado y a veces te puede paralizar, y ese es el punto que puede aprovechar también hasta tu misma competencia, por ejemplo. Excelente. Sí, creo que ese análisis de las amenazas puede llegar a ser complejo por la simple parte humana de la organización, ¿no? Sentirnos amenazados, sentirnos vulnerables. Creo que este año ha sido mucho de eso también, ¿no? Creo que este año mucho nos dimos cuenta qué tan vulnerable es nuestro negocio o nuestro sector incluso ante, en este caso, un tema natural, ¿no? Y creo que eso no nos gusta, por supuesto, sentirnos amenazados o sentirnos débiles ante esta situación, pero creo que una herramienta como esta definitivamente es importante.
Y creo que muchas veces en las aulas de clase lo vemos, sin embargo no es hasta el momento en el que estamos realmente trabajando y estamos allí poniendo en práctica que nos damos cuenta del lo potente que puede ser una herramienta como estas. Pero licenciado Harold, me hablaba usted también sobre una variante de esta bonita herramienta. Me parece bien interesante porque creo que siempre debemos estar buscando estas alternativas. ¿Por qué no nos habla un poquito sobre eso? Claro, quiero comentarles que hace algún tiempo aprendí del coach Frank Lázaro de Colombia, precisamente, un nuevo esquema de la matriz, y es FORM, que es fortalezas, oportunidades, riesgos y necesidades. Y alguien me decía, pero Harold, mira, estás usando las fortalezas y las oportunidades. Claro, porque esas se vuelven áreas claves para poder crecer dentro de una organización. Pero mira, Eder, muchas veces empresarialmente dejamos por un lado los riesgos. Y los riesgos de verdad que pueden ser algo que determine tu presencia o tu poder desaparecer en un mercado. No, es un pilar el análisis del riesgo para cualquier administrador, para cualquier directivo. Mira desde vital, ¿no? Desde el riesgo en el uso de los recursos, riesgos en el manejo de capital, la aplicación, ejecución, logística, o sea, es terrible. Mira, por ejemplo, el riesgo de, como tú decías, de desastres naturales, por ejemplo, es algo que a veces lo dejamos por un lado, pero a veces no tenemos planes de contingencia. Lo de este año, ¿no? Hace algunos días leía una imagen muy curiosa que decía, bueno, ¿y quién de ustedes puso un virus en su FODA este año, ¿no? O sea, desde el año pasado, ¿quién puso que en sus riesgos o una amenaza, una pandemia, ¿no? Entonces, claro, la gestión del riesgo me parece interesante. Entonces, en este modelo incluye esta área de los riesgos. Incluye, y es algo trascendental porque lo que nos va a permitir es crear una serie de rutas de acción que se van a volver planes alternativos o de contingencia, claro, que es lo que buscan, mira, Eder, es ganar la sostenibilidad del negocio. Hoy por hoy, después de toda esta pandemia, realmente es un factor clave que hemos visto, ¿verdad, Eder? Que es la parte de la sostenibilidad, porque hay muchas empresas que quisieron hacer una reestructuración, pero no garantizaron su sostenibilidad y por ahí se van quedando algunas en el tiempo, por eso. Excelente, así que fortalezas, oportunidades, riesgos y necesidades. En este caso, las necesidades se refiere a las necesidades propias de mi organización frente al mercado, o también tiene un punto de vista desde el consumidor. ¿Cuál es la orientación? En las necesidades, Eder, prácticamente ingresan las dos, porque si te das cuenta, en la psicología del consumidor tenemos que saber cómo van cambiando esos hábitos, claro, y preferencias del cliente. Y alguien me decía, Harold, ¿qué tan importante es estudiar eso? Fundamental. Porque totalmente, ahí está el poder de decisión de compra de los clientes. Totalmente. Cuando les cambia sus hábitos, les cambian sus preferencias, a veces es donde cambian ellos hasta del uso de los productos, por ejemplo, que a veces pasa. La pandemia es un gran ejemplo de eso, ¿no? El cambio en los hábitos de consumo que trajo la pandemia es increíble. En el uso de la tecnología se estima que el avance que hubo en el uso de la tecnología era el avance que iba a haber en los próximos 2 años. O sea, que un usuario cambió lo que iba a cambiar en los siguientes 2 años, lo cambió en apenas un par de meses. Modificó sus hábitos de consumo, y entender eso es vital para los que queremos llevar a las organizaciones al éxito. Claro, en esta parte de necesidades, amigos y amigas que nos ven del otro lado de la transmisión digital, es la parte del trending, ¿sí? El trending son tendencias que no podemos evitar. Entonces las necesidades también son parte de este trending. Y hay algo importante de lo que tú decías, Eder, y eso también lo debemos de considerar, es las necesidades propias de la empresa. O sea, hay necesidades de cambio, hay necesidades de avanzar en el uso de tecnologías, ¿verdad? Y entonces, hoy por hoy no podemos funcionar a lo que nosotros pensamos o lo que nosotros delineamos. Hay condicionantes de mercado que te invitan a conocer a tus clientes, pero también actuar ante ellos. Y entonces ahí es donde salen las necesidades propias de cada empresa según su mercado, ¿verdad? Interesante, FODA y FORM, 2 temas que creo que son importantísimos en la gestión administrativa, en la gestión comercial. Licenciado Harold, por favor, ¿cómo las personas que ven a través de YouTube o escuchan a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas las plataformas, cómo pueden saber más del licenciado Harold Saldaña, o cómo pueden contactarle o estar al tanto de las publicaciones y de las diferentes actividades? Gracias, Eder. Pues estamos como Harold Saldaña en las redes sociales y como Marcas Personales GT, pero también somos parte del equipo del éxito que trasciende de NBS acá en los podcasts que se generan con NBS. Así que nos vemos hasta el próximo.
Muchas gracias, licenciado Harold, por su participación. Y a ustedes recuerden que NBS Business and Management es el podcast de Escuela de Negocios NBS. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como @Escuela de Negocios NBS y también en nuestro canal de YouTube ver cada uno de los episodios que tenemos para ti totalmente gratis, o en nuestro sitio web, donde también encontrarás, aparte de los podcasts, audiolibros que puedes disfrutar en tu proceso de tu carrera ejecutiva y corporativa. Mi nombre es Eder Santisteban y esto fue NBS Business and Management. Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.